Muchísimas gracias a todos y gracias también a la gente que os ve por la paciencia, perdonadme que estábamos en una sesión de consulta en el curso de obesidad y cáncer y es que, claro, hay preguntas y demás y hasta que no terminamos, pues no puedo terminar. He ido súper justito y yo pensaba que ibais a estar ya charlando y digo, bueno, no pasa nada porque ellos estarán ahí comentando sus cosas y luego yo entro y ya está, ¿sabes? Y entonces cuando me has puesto, no, ya tienes que entrar, digo, joder, digo, qué presión, digo, hoy me pasa como a Pedro, ¿no? Digo, llevo todo el día hoy un poco de carreras y uniendo cosas, pero No bueno. me, no me imagino a los Stone entrando a tocar sin Mick Jagger, Javi. Sí, sí, claro. No, hombre, joder, ya ves, qué decís, hombre. Y SWB escucha, y audio capture yo no me not acordaba de que registered. Pedro estaba donde en la charla de Alcalá, Sí, estuvimos, Estoy sí, por allí, sí. Pedro de pero... anfitrión. Yo estaba de Ah, público. Yo no estaba. porque digo, no me suena haberte escuchado la charla ni nada de eso. Estaba de infiltrado allí en el público. Ah, joder. Pues, y yo pensaba que ahí era la primera vez que nos habíamos conocido, Javi. No, Yo no esa es la habíamos, que recuerdo. nos habíamos conocido ya antes en el NET de Madrid, Ah, qué bueno. en uno de los simposios. Pues yo es que o sea, en esas cosas soy malísimo, ¿eh? O sea, que tengo una mente que fatal para eso. Pero oye, que muchísimas gracias por la invitación, que para mí es un placer estar aquí con vosotros y que enhorabuena por el proyectazo que tenéis. Muchas gracias. El Muchísimas placer es gracias, nuestro. Javo. Para los que no te conozcan, que son pocos, preséntate por favor y así yo creo que empezamos ya la conversación en contexto, que va a ser una conversación muy, Pues, muy amena. Pues nada, a ver, a ver, yo cuando me presento, pues siempre digo que es que soy un poco, que soy un friki de lo que me gusta, que ahora mismo, pues sobre todo es el ejercicio y la obesidad. Y bueno, pues que con esa parte friki, pues vas consiguiendo cosas y pues terminas la carrera, te haces un doctorado, o bueno, el máster de investigación, te haces el doctorado en algo que en principio no era el tema que ibas a hacer, pero te va gustando y ya empiezas a trabajar en eso. Y luego pues van apareciendo cosas que te llaman la atención, pues como es montar una empresa, ves que tienes deficiencias en conocimiento y te formas en temas de un MBA para saber un poco temas de finanzas y luego pues vas mezclando conceptos que yo creo que eso es súper interesante y al final pues vas sacando ideas de las finanzas para la salud, que aunque parezca que es raro, pero se puede conseguir, se pueden hacer y luego pues vas estudiando y llega un momento que yo estaba en la universidad y bueno, yo tenía una plaza en el laboratorio de fisiología, que fue donde te conocí a ti, Adri, que coincidimos unos años. SWB Y que la audio verdad es que allí pues, capture he aprendido not muchísimo. registered. Pero llegó un momento que se convirtió todo en un tema súper administrativo. Al final acababa, pues, estaba haciendo más papeles y más cosas de pagos y de tal que otra cosa. Y yo dije, oye, pues yo no quiero, o sea, yo no he estudiado para estar haciendo solo papeles y de ir de arriba abajo. Yo tenía una plaza fija y cogí una excedencia y me dediqué a un proyecto pues, que tenía en mente que era pues, hacer formación específica en temas relacionados con la obesidad y yo doy más la parte de ejercicio, pero luego pues hay gente que está relacionada con la psicología o con la medicina. Ahora tenemos uno de trastornos de la conducta alimentaria que va a dar Santos y Tatiana, que son especialistas en eso, ¿no? En trastorno de la conducta alimentaria y obesidad. Entonces al final te vas relacionando con gente, vas conociendo pues otras áreas y vas leyendo, estudiando y llega un momento que ya no sabes muy bien por dónde seguir, porque es tan amplio que es lo que yo digo, si es que yo puedo estar toda mi vida estudiando de esto y voy a saber un poquito. Y ese es mi recorrido, un poco. Y actualmente, entonces, ¿dónde estás trabajando? ¿Cuál es tu...? Pues salí de la universidad y ahora mismo pues fundé una empresa junto con Ana, que es mi mujer, y entonces somos Obesity Management School, que es una empresa que da formación online y vamos, pues eso, al ser online pues hemos ampliado a todo el mundo y ahora pues también estamos desarrollando una línea de trabajo de entrenamiento pero no para profesionales, sino para personas que nos están pidiendo, porque yo al final llevaba gente online, pero poca, porque no me daba tiempo ya y a mí sí que me gustaba pues estar un poco en contacto con la gente para no perder o para incluso para probar cosas, ¿no? Que con gente de confianza que pueda decir, venga, vamos a probar esto que estoy estudiando, que me gustaría ver SWB audio qué capture repercusiones puede not tener y demás. registered.
Pero como había mucha gente que iba pidiendo y que, pues, que no encontraba gente, pues si ahora con todo el tema online pues es mucho más sencillo, pues es simplemente vamos a estructurar pues un programa de mujeres de 40 a 45 años que tengan un perfil similar, y lo que vamos a hacer es un programa, a mí me gustaría que a largo plazo, que durase un año por lo menos el trabajo que queremos hacer con ellas, y ahí vamos a meter un poco pues todo lo que hemos ido aprendiendo tanto de ejercicio como de nutrición y de psicología con otros compañeros. Porque, Javo, en tu opinión, ¿cuál es el principal problema que tienen las personas cuando quieren perder peso? O sea, ¿cuál es el cuello de botella que tienen las personas cuando quieren perder peso? ¿En qué se falla? Pues, a ver, es una pregunta muy interesante. Lo que pasa es que, claro, es difícil a veces de responder porque puede ser, o sea, tú tienes que conocer cuáles tus fortalezas y cuáles tus debilidades. Yo muchas veces hablo del mapa de la obesidad, que es un mapa que se divide como en diferentes zonas, que habla de psicología social, psicología individual, actividad física, nutrición, fisiología. Entonces, cada uno tenemos unas fortalezas y unas debilidades en uno de ellos. Entonces, habría que hacer una buena valoración en la persona a nivel inicial para entender cuál es el problema de esa persona. Mira, me acaba de escribir hace 10 minutos o 15 una persona, una mujer, que me contaba su problema por las redes sociales, que la tengo que contestar, pero ella ha pasado un proceso psicológico, un trauma psicológico muy fuerte. Entonces, su problema ahora, hoy, es que necesita una ayuda a nivel psicológico. Pero cuando supere eso, pues a lo mejor esa parte de la psicología va perdiendo un poco de fuerza y tiene que ganar otra, que a lo mejor es el ejercicio. SWB audio ¿cuál es capture el cuello not de botella? registered. Pues, yo personalmente, el cuello de botella, yo personalmente siempre he creído que hay una parte psicológica fundamental para entender sobre todo las creencias iniciales de la persona, para entender cómo se autorregulan, para entender cómo se ven, es decir, que si tienen confianza en ellos mismos o no, eso va a influir mucho, y luego para conocer un poco el entorno que les rodea, que influye mucho, es decir, amistades, familia y entorno laboral, son factores que son muy condicionantes de nuestro estado de salud. Entonces, yo siempre haría lo mismo. Yo esto lo decía muchas veces. El médico, bueno, si no van al médico, pues muchas veces el médico, el endocrino, que es el que al primero llegan, pues oye, pues tiene que tener unas ciertas herramientas de valoración, y a mí siempre me gustaría que hubiera una valoración psicológica. A partir de ahí, yo creo que ya pues, se puede derivar a otros profesionales, pero la parte psicológica, fíjate que yo le doy siempre mucha importancia. Claro, yo tenía una pregunta muy en línea con lo de Adrián, porque mi pregunta era, desde nuestro campo, todos somos conscientes de los peligros de la obesidad, de las posibles consecuencias negativas. Creo que cada vez la población es más consciente y aún así las cifras de obesidad no paran de crecer. Entonces, claro, mi pregunta era que ¿en qué estamos fallando? Quizá es en que no estamos abordando la obesidad desde esa visión multicomponente de la que hablas tú, y que a lo mejor los ejercicios nos centramos solo en tienes que hacer ejercicio, la nutrición tienes que comer menos o tienes que mejorar tu dieta, y que no estamos abordando todos esos componentes. O sea, a ver, yo creo que como ejercicio sabemos sabemos bastantes cosas, es decir, y de nutrición también sabemos bastantes cosas. O sea, conseguir perder peso lo conseguimos si más o menos seguimos unas reglas y unas pautas y unas recomendaciones básicas, ¿no? SWB El audio problema es el capture mantenimiento. Yo not creo que es el gran registered. fallo que estamos teniendo, el mantenimiento. Y luego, por otro lado, es que el ejercicio, la nutrición, la psicología es un microentorno, ¿vale? Pero si nos vamos a lo macro, ahí casi no podemos tomar decisiones, ahí se están fallando en muchas cosas. Es decir, la pobreza, la contaminación, pues el entorno en el que vivimos en las sociedades occidentales, ese estrés, simplemente el estrés que tenemos ahora respecto a hace unos años, que tenemos como dos vidas, ¿no? Tenemos una vida real, física, con nuestro entorno, y otra y tenemos
una vida digital. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la digital y cuánto le dedicamos a la vida física? Y eso es un estresor, porque también es una marca personal. Por lo tanto, le dedicamos muchas horas, en mucho estrés. Vosotros a lo mejor incluso lo sabéis, ¿no? Pues ahora hay que publicar, ahora hay que no sé qué. Y entonces, el que publica más tiene un mayor conocimiento, pero es que entonces, eso es un estrés digital. Es decir, que estamos ahí teniendo eso y eso nos está afectando a nuestra salud. Y antes a lo mejor no era tanto como ahora. Y nosotros lo sabemos que vivimos en el mundo académico, ¿no? Que es, oye, ostras, el nivel ha subido mucho. O sea, que ahora mismo hay chavales de 30 años con currículum de gente, de catedráticos de hace unos años. Entonces, eso, independientemente, a nivel individual también afecta. Es decir, ¿cómo afecta que yo vea en un móvil pues gente que supuestamente es saludable y yo me comparo? O filtros que me hacen estar más guapo y luego me veo en el espejo y digo, pues es que yo no soy guapo, es que no me gusta mi nariz, no me gusta mi tripa, no me gusta ¿sabes? No me gusta mi composición corporal. O luego, pues eso, SWB Audio Capture, una parte not importante registered. que hablaba con Mara, ¿no? En un podcast del bullying. El bullying que antes incluso era algo puntual en el colegio y que ya hacía mucho daño, ahora es colegio, pero también es redes. Entonces, ¿qué daño está haciendo eso en todo ese entorno de ese niño? Que además es que la obesidad infantil está creciendo muchísimo. Entonces, se ha vuelto todo muy complejo y eso hace que sea interesante, pero hace que vaya a seguir subiendo las tasas de obesidad y, de hecho, si te vas a los datos si tú te vas a artículos donde hacían pronósticos, te vas a artículos del 2012 donde hacían pronósticos para el 2020, están sobrepasados. Entonces, los que ya hay del 2030... Si no hay algo muy grave como una guerra o algo así o que nos pueda ocurrir, que no se sabe, pues lo lógico es que se supere. O sea, que nos podemos ir preparando para trabajar con personas con un exceso de peso y con otro tipo de patologías asociadas. En este caso, Javi, recientemente salió un artículo que hablaba de que niños con obesidad severa tenían mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes y cáncer. Y si ya el artículo nos tiene que hacer recapacitar, tú pusiste un tuit que ya me desbordó. Y lo leo textualmente. Dice, ponías la imagen del artículo y decía, si ves esto, ¿cómo no vas a querer cambiar las cosas? Niños con obesidad severa, te preguntaba, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad? Y yo quería preguntarte, como experto en la materia, ¿qué estamos haciendo realmente mal como sociedad? Y para los que ahora mismo te están escuchando y tienen hijos, sobrinos, primos pequeños, ¿qué pequeñas cosas, gestos podrían hacer en su día a día para evitar que esta epidemia de obesidad, en este caso infantil, que estamos viviendo, no fuera más e incluso pues, si algún día pudiéramos finalizar con ella? Pues, a ver, tenemos que hacer conscientes a la población y ahí tiene que haber una parte SWB Audio gubernamental Capture, fuerte, not ¿vale? registered. Yo creo que ahora mismo el gobierno está lo que está y no va a... O sea, lo están moviendo en una pandemia. Yo creo que bueno, pues no sé hasta qué punto la preocupación. Los sanitarios sí, pero los políticos, es una decepción total. Es decir, a mí no me siento para nada representado porque creo que no nos están cuidando y entonces, claro, si en algo muy grave como una pandemia no nos cuidan, en algo que se siente menos grave como es la obesidad o es una diabetes, pues mucho menos, o el cáncer, ¿no? Es decir, ¿cuánta investigación hay respecto al cáncer? ¿Cuánta gente muere con cáncer? ¿O cuánta gente muere con obesidad? Y supuestamente o sea, me refiero, ¿qué presupuestos hay para investigación? Es decir, pues si hemos visto que en un año se ha conseguido lo que se tardaba mucho, pues posiblemente con el cáncer, si hubiera más presupuesto, pues se podría también mejorar y avanzar muchísimo más en esto. Entonces, hay una parte gubernamental muy complicada que tiene que haber gente que crea en ello, pero para eso tiene que ser profesionales. Entonces, como yo creo que a veces hay pocos profesionales ahí y que cuesta, y muchas veces la sensación es que cuando quieres estar arriba te acabas fatigando porque es que es tan difícil conseguir hacer actuaciones. Ahora, por ejemplo, la Gasol Foundation, que yo creo que está haciendo un trabajo excepcional, está intentando hacer muchas políticas de presión. Pues oye,
pues están cambiando cosas. Ahora, creo que nuestro estilo de vida difícilmente va a hacer que mejoremos. Es decir, yo hablo con pediatras y ya están viendo problemas en niños que hace unos años no se veían. Hígado graso, diabetes. Entonces, yo creo que nos tenemos que preparar para saber trabajar con esas personas que dentro de unos 10, 15 años van a ser adultos con unos problemas de SWB diabetes audio graves y captured, problemas not de registered. obesidad graves. Ya está. ¿Tú no crees, Javo, que incluso es irreversible? O sea, porque tal y como está montada la sociedad, el estrés, los horarios de trabajo, las jornadas laborales intensísimas y muy largas, las redes sociales, el hecho de que tengamos disponibilidad continua de comida, de que nos lleven la comida a casa, de que no tengamos ninguna necesidad de andar, ¿no crees que es irreversible, que incluso los propios profesionales que sabemos de las virtudes que tiene el ejercicio físico, yo por ejemplo, hay días que me muevo 1000 pasos y que me tengo que obligar a andar a las 10 de la noche? ¿No crees que es irreversible este camino que estamos teniendo? A ver, lo bueno que tiene el cuerpo es que aprende y que es reversible. Lo que pasa es que depende del tiempo que lo mantengamos. Ese niño que tiene... Estoy diciendo como sociedad. ¿No crees que la sociedad es imparable, que vamos abocados hacia una sociedad obesa? Hasta que el sistema llegue un momento que también se desborde y tenga que y de alguna manera haya que tomar medidas. Es decir, también hay gente que está sana, ¿no? Y que hace ejercicio y que come bien. Y yo creo que hay personas, por ejemplo, en el proyecto de Apple Project, que yo también estoy allí, pues en los colegios se está haciendo mucha educación ¿no? Ahora, ¿qué colegios lo están haciendo? Colegios que económicamente tienen un nivel económico más alto. Esto tendría que estar en los más bajos también. Ahora, las políticas públicas son las que tienen que tomar decisiones de esto, pero las políticas públicas, lo que yo veo es que solo dan recomendaciones y guías y pautas, y las guías y pautas, la gente con pocos recursos económicos y una baja nivel educativo no lo sigue, porque no lo ve o no les llega. Entonces, pues sí, para mí es un problema. O sea, es decir, es un problema que lleva durante muchos años. Y que, bueno, pues yo, por ejemplo, ahora que estoy como coordinador del grupo de ejercicio del ASIDO, pues vas intentando hacer poquito a poco cosas que crees que pueden ayudar, como un posicionamiento de ejercicio que está muy antiguo, y eso pues para que los médicos pues sean los primeros prescriptores. Y eso puede ser una solución a lo mejor no en el macro, pero sí que un poquito más grande de lo que nosotros podemos llegar, porque al final el médico es el que prescribe, nosotros somos los que estamos interactuando y bueno, pues ya se van mejorando cosas. Es decir, intentamos que gente que a lo mejor que tiene un síndrome metabólico puede intentar compensarlo de alguna manera con esa capacidad muscular, ¿no? que queremos potenciar, ¿no? O con esos beneficios que puede tener el ejercicio a nivel aeróbico, o pues eso es lo que vamos a intentar, pero los niveles van a seguir subiendo. Yo creo que van a seguir subiendo y que lo que tenemos que estar es preparados para eso, aceptarlo, saber que vamos a entrenar con gente pues con un poco más de peso y que a nivel psicológico no estén muy, muy fatigados, sino que, bueno, pues ya está, pues tienes un poco de peso, pero vamos a intentar estar lo mejor posible. Porque es que luego hay gente que psicológicamente está muy, 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 muy destruida por esa imagen corporal. Entonces, oye, la imagen, vale, yo lo entiendo, yo soy el primero que me gustaría, porque sé a lo que lleva, pero bueno, vamos a intentar, no es normalizarlo, pero sí que verlo como algo que es que la propia sociedad nos está llevando hacia eso, pero vamos a intentar cambiar ciertos puntos, ¿no? Que podamos, dentro de las medidas que podamos. Te pregunta Javi Oscar Forquet, dice, ¿los profesionales a la hora de comunicar puede que estemos sesgados por nuestro ambiente? Hombre, claro, porque vivimos en una pecera. O sea, vivimos en una pecera donde trabajamos con nuestro entorno, entonces solo sabemos y pensamos que todo el mundo sabe los beneficios del ejercicio y que todo el mundo dice, pues si entrenar es bueno, ya, pero ¿para qué? ¿Por qué? O sea, yo no voy a poder explicar nunca muchas cosas de las que estudio, porque primero las tengo que estudiar yo y me cuestan a mí como para poder explicársela a alguien que no le importa el ejercicio y que no lo ve como algo relevante, porque la farmacología, que ha avanzado muchísimo, nos mantiene vivos durante mucho tiempo. Ahora, entonces, lo que pasa es que la calidad de vida
a largo plazo, cuando pensamos en esa etapa mayor, adulta, ¿no? que es de 65 en adelante, pues oye, es que hay gente que está desde los 65 hasta los 80 pues, con muy malas condiciones. Entonces, bueno, pues lo importante es hacer entender a la gente que tiene que entrenar ahora para cuando sea más mayor estar en muy buenas condiciones y poder disfrutar de esa vida, que son 20 años. Que se dice pronto, pero que son 20 años. Hay una cosa que me preocupa más que la prevalencia de obesidad, es la prevalencia de gente que no considera que tenga obesidad. Sí. Por ejemplo, de obesidad infantil, no me acuerdo, creo que fue un report de los resultados de Pasos o de la Fundación Gasol, no me acuerdo, que daba el porcentaje de padres que no consideraban a sus hijos que tenían sobrepeso, decían que no lo tenían. Y era altísimo. Y eso fue lo que me llamó la atención. Más que 1 de cada 4 niños tenga obesidad, era que 3 de cada 4 padres con hijos con obesidad no creían que su hijo tuviese obesidad. Fíjate, y eso es determinante, Pedro, porque, claro, si la alimentación de esos niños no está cuidada, si la actividad física y el ejercicio no está cuidado, esos niños van a ser adolescentes con obesidad, adultos con obesidad, y van a estar en un estado de exceso de peso, de exceso de energía y de falta de movimiento durante 20 años. ¿Qué repercusiones tienes al cuerpo? Pues, o sea, diabetes con una probabilidad muy elevada y con otras patologías que pueden ser incluso más graves, ¿no? Porque SWB audio capture ahora, por suerte, not registered. Bastante bien, pero un cáncer, pues oye, estás conviviendo con un cáncer. Entonces, para mí ese es el gran problema, porque el niño de 5 años, ¿qué responsabilidad tiene sobre ese tipo de cosas? O sea, ese es en el tema de obesidad infantil, a mí eso es lo que más me ofusca, porque es un problema de aceptación y de entender las repercusiones a futuro. Es decir, ya no estamos diciendo en ese momento puntual, sino es a futuro. Es decir, hay una tesis de la Universidad de Granada que es muy bonita, que habla de obesidad infantil y cómo se veía cómo tenían alteraciones en el tobillo, en la rodilla, en las caderas, cómo había un cambio mecánico en las fibras musculares, cómo luego incluso la estructura de los pies va cambiando, entonces empiezan a tener una distribución o una marcha diferente en cuando son más mayores, ya no hay un avance y una fase de despegue, sino que van rozando el suelo y van en movimientos oscilatorios, que eso también afecta a la mecánica de movimiento. Entonces, son muchas las cosas que ocurren. Ahora, ¿cómo conseguimos llevar esto a la sociedad si a día de hoy la sociedad lo que está viendo son programas como de Weight Watchers o la báscula? ¿Sabes? Que es pérdida de peso y el que pierda más peso gana. Pues oye, pues no te están explicando nada. Sí, totalmente. Creo que falta conciencia en la base. Estamos haciendo pequeñas esferas, como tú dices, pequeñas peceras, y creo que el mensaje principal nos está dando. No creo que seamos solo nosotros, cada uno juega un papel en su propia pecera, pero por supuesto que faltan pues, políticas sociales, políticas a nivel médico, creo que tampoco hay conciencia o no se toma con la importancia que se debe la forma física y el peso como factor de riesgo. Pero fijaros, ahora, si es que solo hay que ver un poco lo que ha ocurrido en la pandemia. SWB audio capture not registered. ¿Qué ha salido de ejercicio en comparación con otras cosas? Cuando vosotros mismos habéis publicado cosas de ejercicio, sabéis lo que representa el ejercicio, que tiene toda la lógica del mundo. Una buena condición física es protectora, pero es que es lógico. Es decir, yo siempre lo digo, si una persona con una obesidad y que tenga baja condición física, y esto creo que es importante que empecemos a hablar así, persona con un exceso de peso con baja condición física, porque puedes tener una persona con exceso de peso con una alta condición física, con una baja condición, tiene mucho mayores riesgos de que cualquier cosa que pueda ocurrir a nivel de infección, pues tenga mayores riesgos de mortalidad. O sea, que el ejercicio se tendría que potenciar mucho más. Yo sigo diciendo que tiene que haber muchos más lobbies, pero y presión. Es decir, y no pasa nada, porque es que hay otras empresas que lo hacen. La empresa de alimentación lo hace, la empresa de las farmacéuticas lo hacen. ¿Por qué nosotros no tenemos esa capacidad para hacerlo? Bueno, pues no lo sé. Yo ahí no te sé decir la respuesta.
Yo hacía una crítica hace poquito de que decía, pues es que a los médicos, yo ahora que estoy en la SIDO y que en la SEN, en la Sociedad de Endocrinología, veo todos los cursos que les dan, siempre patrocinados por farmacéuticas, por empresas de productos médicos, yo decía, ¿por qué no hay nadie del ejercicio aquí? No lo entiendo. Si queremos que sean prescriptores los médicos, tiene que haber gente que ponga dinero para que les enseñemos la importancia que tiene el ejercicio. Y ellos lo saben, ¿eh? Porque cada vez se va estudiando más y se saben los beneficios que puede tener y tiene una base científica muy, muy, muy elevada. Es decir, que es que ya no estamos como hace 20 años. O sea, ahora mismo estamos en un momento muy, muy bueno para hacer valer el ejercicio. Lo que pasa es que también es un momento personal. Yo por lo menos lo que vivo a nivel personal es un poco de SWB audio saturación, capture porque hay not tanta registered. información que no sabes por dónde atajarla. Es decir, por dónde me voy, hacia dónde me voy, ¿sabes? Hacia el tejido adiposo, hacia el músculo, hacia la psicología, ¿sabes? Es muy complicado eso. Y una pregunta, Javo, que nos hacen por aquí, que creo que es que creo que es muy importante tú como profesional que te dedicas a intervenciones clínicas con personas que quieren perder peso. Nos pregunta Álvaro que cómo se puede motivar a una persona a mejorar sus hábitos alimenticios cuando el entorno en el que vive es muy destructivo y esto no le ayuda. O sea, tú cuando te enfrentas a una persona que está en un ámbito obesogénico, por así decirlo, ¿cómo inicias un protocolo de pérdida de peso sabiendo que lo vas a tener tan complicado? O sea, son saboteadores, ¿vale? Es decir, tenemos saboteadores que están en los amigos, saboteadores que pueden estar en la familia, que son más complicados, y saboteadores propios, nosotros mismos, ¿vale? Es decir, que muchas veces no lo vemos y somos nosotros mismos. Eso es un trabajo psicológico, ¿vale? Es un trabajo que se trabaja desde la parte de la psicología y tenemos que intentar poner ciertos límites, tener una buena comunicación de lo que queremos, y en el entorno familiar es más complicado, ¿vale? Porque, bueno, pues de los amigos nos podemos separar un poco si no los queremos en ese momento de nuestra vida, pero de la familia es más complicado, ¿vale? Entonces, se puede motivar a la gente enseñando los motivos, ¿vale? Es decir, yo siempre digo que el que quiere aprender los motivos y entiende los perjuicios que puede tener, al final tiene motivos para empezar a hacer algo, ¿no? Pero luego tiene un momento que el otro día lo ponía también en las redes, que tiene que haber disciplina. Es decir, tiene que haber, no me apetece, pero sé que tengo que hacerlo. Y como tengo que hacerlo, me autorregulo yo mismo y lo hago. Y eso hay estudios también en niños que estudian la autorregulación. Los que tienen peor autorregulación tienen más probabilidades de tener algún tipo de enfermedad, o en este caso hablaban de obesidad, en el futuro, porque les cuesta más poder decir un no, les cuesta más poner límites, les cuesta más, autorregularse ellos cuando ven algo delante y dicen, no, sé que esto está bien, puedo coger esta parte, pero a lo mejor no voy a coger esta otra. Entonces, pues eso es un saboteador uno mismo, es decir, que hay que tener conocimiento, qué es lo que siento cuando tengo algo delante de esa manera, pero para eso hay que formarse. Mi gran pregunta es, ¿quién quiere formarse realmente? Es decir, cuando yo saque el programa este de un año, ¿cuánta gente crees que va a estar interesada en trabajar un año? Si nosotros mismos, nosotros como autocrítica, estamos vendiendo programas de 4 semanas para perder peso, de 9 semanas para perder peso, porque sabemos que haciendo ciertas cositas seremos capaces de hacerlo. Es decir, hacemos un ayuno intermitente, hacemos un poquito de fuerza, la gente que más da, si sabe, si pierde peso, pierde grasa o pierde músculo, pues está perdiendo y yo estoy dando resultados. Pero nadie va más allá de decir, no, ¿y qué va a ocurrir luego? ¿Y cómo vas a conseguir esos hábitos? ¿Y te has puesto ante una situación límite de tu familia, como decía aquí Álvaro? Es decir, ponte en una situación límite, trabaja con un profesional y di, ¿cómo puedo decir no a mi madre que me pone platos que se desbordan? ¿O cómo voy a trabajar eso cuando es complicado, vaya a Es muy difícil, pero se puede porque hay gente que lo va trabajando, se van haciendo estrategias de comunicación y se van trabajando. Ahora, eso necesita tiempo, eso no se consigue en 4 semanas.
Es imposible. Entonces, la persona que tenga ese problema tiene SWB que saber audio que va a captured, necesitar not tiempo, y va a registered. haber discusiones, y va a tener que comunicar, y va a tener que poner límites. Y esos límites, a lo mejor no los ha puesto nunca, y tiene que haber un profesional que le explique cómo poner los límites. Y sobre todo, saber que lo hace por su bien. Esa gente normalmente que suele tener esos problemas es porque siempre ha estado más pendiente del resto que del autocuidado propio. Siempre ha estado más pendiente por lo que sea, le ha dado un beneficio mayor o no le han enseñado nunca a autocuidarse. Entonces, les cuesta mucho. Esther Morencos, Javi, No la conozco. no la conoce, ¿verdad? Nos dice, ¿tenemos valores bajos de AFD, de actividad física deportiva, estandarizados en las recomendaciones para bajar el umbral a mínimos, porque si no, ni llegamos como sociedad? Más aún en ciertos países como el nuestro. Yo creo que tenemos valores bajos. Es decir, que las recomendaciones que se dan... Ostras, son muy mínimas. Es decir, yo cuando veo valores, por ejemplo, de marcha, que dicen, hay un problema si andas a menos de 0,8 metros por segundo. Yo digo, no, el problema es si andas a menos de 1,2, 1,4. El 0,8 ya está muy mal, ¿eh? O sea, que ese valor es mínimo, minimísimo. Ahí ya vienes con un problema muy grave. O sea, tendría que haber valores de corte un poquito más amplios y decir, oye, cuidado con esto, que esto luego recuperarlo va a ser muy difícil. Y sabiendo que, por ejemplo, vosotros hay una infografía vuestra que a mí me gusta mucho que sale consumo de oxígeno. Y el consumo de oxígeno alto que vosotros ponéis es 30 mililitros por minuto o 35 mililitros por minuto por kilogramo, sí. Litros por minuto por kilogramo. Yo digo, pero si eso ya es muy bajo. O sea, es decir, eso es bajísimo. En el momento que la persona vaya envejeciendo, lo normal es que eso vaya empeorando, pues si no se mueve, pues vamos a tener gente con SWB audio capture, not Entonces, registered. eso habría que enseñar. No, tenemos que tener los valores más altos porque esto se va a ir perdiendo. Por lo tanto, una persona con 65 años que sea capaz de tener unos valores más elevados va a tener una calidad de vida muy elevada, muy buena, pero eso habría que explicarlo, habría que hacer publicidades, habría que salir anuncios, pues no solo en Navidad, ¿no? En Navidad este año veíamos el anuncio del abuelo que entrenaba con una kettlebell para coger a su hija y subirla al árbol. Oye, pues es un mensaje muy bueno, pero eso tendría que estar todos los años, o sea, todos los días, perdón. Y no sé, yo es que eso creo que eso forma parte, es una estructura, ¿no? Tiene que haber una estructura que vaya desde arriba hacia abajo, pero luego tenemos que tener una parte, como eso no existe, como hay una parte muy complicada que va desde arriba hasta abajo y hay un momento que se parte, nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones y decir, vale, ¿qué quiero ver? ¿Qué quiero consumir en las redes sociales o qué quiero hacer, ¿no? A partir de ahí, luego nosotros somos como un virus, es decir, yo que entreno a 15 personas, estoy afectando a 15. Esos 15 tienen que conseguir hablar con otros. Los médicos son igual, infectan, pero pueden infectar de manera muy positiva, prescribiendo. Entonces, eso es lo que hay que conseguir. Pero los valores bajos, muy bajos. Es decir, tenemos valores muy bajos, tendríamos que exigir un poquito más, porque son niveles de exigencia. Esto es como en la universidad. Los valores más altos de exigencia te llevarán a unos niveles de conocimiento más altos. Pues esto es igual, unos niveles de salud un poquito más altos serían mejores. Ahora, le metes 4 días de actividad física y hay gente que se está quejando en los colegios. Totalmente. A mí me ha gustado mucho una cosa que has dicho, que es que vemos normal que una farmacéutica, por ejemplo, vaya a un médico y le diga receta mi medicamento, SWB audio capture, not registered. Farmacéutica privada, y tú vas a curar al paciente recetando mi fármaco. Sin embargo, ningún gimnasio, ninguna marca de gimnasios ha ido, o lo que veríamos como algo rarísimo o como que rastreros, han ido a un médico para decir, prescribe ir a mi gimnasio a los pacientes, ellos se van a curar y yo estoy sacando un rendimiento económico como gimnasio. Para mí eso sería lo normal, que pudiese ir un gimnasio como empresa privada, igual que una farmacéutica, a decir, mándales a mi gimnasio y que por lo general todos tuviésemos como pues el servicio público de centros deportivos
o etcétera. Pero... Yo estoy, mira, Pedro, yo ahora mismo estoy en contacto como ahora como coordinador, pues yo quiero hacer unas jornadas de ejercicio y obesidad para médicos, ¿vale? Para médicos y dárselo gratuito, pero para eso necesito patrocinadores. Y yo me he puesto en contacto con compañeros que están en empresas grandes, ¿no? Entonces, como yo ya sé que no pueden dar lo que dan una farmacéutica, a lo mejor una farmacéutica da 30.000 euros, 30.000 o 50.000 euros. Yo les pido poquito, a lo mejor les digo 5.000 euros o cosas así para empezar a sacar, porque las capacidades que tenemos ahora de poder llegar a mucha gente son amplias con pocos recursos. Sí, sí, sí. Y digo, lo mínimo para poder hacer algo viable. Y bueno, parece que están escuchando, lo entienden un poco, porque yo digo, pero si es que ahora, o sea, la pandemia ha tenido muchísimas cosas malas, muchísimas, pero ha habido una cosa muy buena, que la gente ha comprobado en su propia carne lo malo que puede ser quedarse quieto. Sí, sí. Y lo importante que es el movimiento. Entonces, si nosotros como fitness, ¿vale? Como el fitness es condición física, es el bienestar, si conseguimos coger esa ola y la utilizamos en el bien social, es decir, en llegar a mucha más gente, y para eso tiene que haber centros deportivos, no digo la marca porque todavía no hemos cerrado nada, y ojalá que vean esto y digan, pues mira, es que hay más gente que está SWB pensando audio en ello, ¿no? capture Vamos a not conseguirlo, vamos registered. a hacer unas jornadas, las primeras jornadas para médicos, para enseñarles la importancia que tiene el ejercicio y cómo lo hacemos, cómo lo prescribimos, qué variables tenemos de control en diferentes patologías, ¿vale? En este caso en obesidad, pero bueno, pues ya estamos teniendo cursos de ejercicio y cáncer, es decir, que ya hay gente, pocos especialistas, pero ya hay. Y una pregunta en relación a esto, Javo. Si tú, ¿qué parámetros a nivel cardiometabólico? Es que esto nos lo han preguntado antes por Instagram. ¿Qué parámetros a nivel cardiometabólico tú te fijas o tú parametrizas que son importantes para tener en cuenta en un seguimiento más allá del típico peso? Pues oye, pues mira, en ejercicio son muy interesantes, se pueden hacer muchas cosas, es decir, y luego depende de tus recursos, ¿vale? Yo siempre lo pongo en los cursos, siempre lo digo. Si tenemos un poquito, algunos recursos, pues tenemos recursos económicos, podemos hacer pruebas de esfuerzo y una prueba de esfuerzo, pues aparte de que nos va a dar seguridad, porque un médico del deporte, un cardiólogo nos va a decir si hay sintomatología a nivel del corazón de problemas por llevarle a una intensidad alta, ¿vale? Pues vamos a estar más seguros, pero ahí luego vamos a poder ver muchas cosas. Vamos a ver el punto del umbral ventilatorio 2, que ese punto es súper interesante. Es decir, el punto donde se da el umbral ventilatorio 2, en función de si es en bici o es corriendo, es muy interesante para luego hacer propuestas de ejercicio. Si medimos lactato, también nos va a dar una información muy interesante. Hoy estaba leyendo cosas sobre la flexibilidad metabólica de Íñigo San Millán y Brooks, porque quería ver cómo hacían ellos para ver eso, ¿no? Y ellos lo hacían así también. Sí. Ponían una bici, medían lactato, iban viendo la relación que había entre los vatios generados y los valores de lactato. Y luego, pues iban midiendo la recuperación. Oye, pues no es tan complejo en el fondo. Ahora, ¿que no tengo recursos? Oye, muy sencillo, pues, oye, hago un test de marcha. Si hay gente con obesidad que está pues un poquito peor, porque no puede casi andar y demás, pues hago un test de marcha de 6 minutos y veo y valoro. Pues gente con obesidad más severa, pues están dando en torno a unos 550 metros, a lo mejor, en 6 minutos. Pues le puedo ver la distancia. Ahora, por suerte, tengo pues el Polar o tengo el móvil y puedo ver ritmos, ¿vale? Como tengo el GPS, puedo saber el ritmo de la persona que va andando a la mayor velocidad posible durante 6 minutos. Pues a partir de ese tiempo yo ya puedo prescribir ejercicio y puedo saber lo bien o mal que están. Si anda 1,2 metros por segundo, pues digo, pues hombre, aunque este valor en la literatura me dicen que no es el peor, pero yo ya sé que, oye, pues oye, ¿cómo que ya tenemos riesgos, ¿vale? Que tendríamos que poder andar a una mayor velocidad. Y luego, pues si puede correr, pues si puede correr, genial. Podríamos hacerle un test de potencia de 6 segundos con la Wattbike, ¿vale? Entonces podríamos ver los picos de potencia que puede generar. Se podría hacer test de Wingate, aunque eso yo no lo haría, ¿vale? Eso lo haría en laboratorio, pero no lo haría a nivel de la vida real porque no merece la pena, lo haría yo por conocimiento, pero le haría a lo mejor un test de sentadillas, de sentarse y levantarse, un test en prensa, un test de per de banca, eso no tiene coste, pero yo voy a saber cómo se encuentra a nivel muscular y el test de 6 minutos y el test de la prueba de esfuerzo o el rock pod para saber a nivel cardiorrespiratorio.
Javi, algo que muchas veces he hablado contigo precisamente y que tiene en parte que ver con lo que hablabas anteriormente, es lo alejada que está actualmente la investigación científica de la sociedad, hasta el punto de que puede darse el caso de que uno piense que no es útil o que no es todo lo útil que podría ser y que ese carácter social que ha de tener pues no se está cumpliendo porque, entre otros motivos, pues muchos investigadores, por ejemplo, estén más interesados en engordar el currículum que SWB bueno, audio para que nadie se capture ofenda, me not incluyo. Y registered. paradójicamente a esto han contribuido las instituciones primando el CV para obtener proyectos, contratos, becas. Entonces mi pregunta es, pues ¿hasta qué punto ves tú la importancia de la investigación en todo esto de lo que estamos hablando, a nivel de, pues, de programas de ejercicio, a nivel de parámetros como comentabais antes Adri y tú, porque al final uno no sabe a qué ceñirse. A ver, la formación, o sea, yo creo que esto es importante, que haya mucha literatura de ejercicio y pérdida de peso, de mantenimiento del peso, es muy importante, porque es la única manera y con niveles de evidencia altos. Es decir, que tienen que tener buena metodología. Yo creo que hay muchos con una metodología muy mala y cosas muy publicadas que te pueden sorprender. ¿Vale? Es decir, yo qué sé, hay artículos que hablan de beneficios del entrenamiento de alta intensidad en la tensión arterial y mejoran, tú ves lo que mejoran y dices, eso posiblemente ha sido porque el tío iba con bata, le ha subido, le ha bajado la presión arterial y ya está, ¿eh? Es decir, que eso son artículos muy, muy malos publicados. Hay que mejorar la calidad de la investigación. Y ahora creo que hay que unirse a, y esto lo decía el otro día Carlos Saavedra y me gustó mucho, creo que hay que empezar a unirse a biólogos y a bioquímicos porque ahora se está aprendiendo mucho del ejercicio a través de la bioquímica. Sí, muy compleja. Yo puedo decir que yo hay cosas que leo que digo, pues como si lo hubiera leído en hebreo, ¿vale? Pero creo que eso hace que se potencie mucho la importancia que tiene el ejercicio y además tenga un nivel de evidencia muy, muy elevado, un nivel A, con un nivel de evidencia alto y con una metodología buena. Eso es lo que hay que trabajar. Pero es importante, sí. ¿Por qué? Porque es donde vamos. Luego tenemos que ir al médico y decirle, oye, que esto está demostrado. SWB audio El médico tiene capture que creernos, not registered. que eso beneficia y que hay detrás buena investigación. Si no hubiera investigación, no nos creerían. Entonces yo creo que la investigación es buena. Lo que pasa es que también es cierto que tenemos que empezar también, hay ciertos investigadores que tenemos que salir de los laboratorios y poder divulgar, como hacéis vosotros ahora, ¿no? Vosotros estáis divulgando y vosotros divulgáis a otros profesionales y los profesionales divulgarán a sus clientes. Entonces, es importante esto, mucho, muchísimo, no lo podéis ni imaginar. La importancia que tiene, porque tiene que llegar de manera clara la importancia que tiene el ejercicio y muchas veces ahora, por ejemplo, si evaluamos, vosotros, si yo os dijera qué tipo de entrenamiento es el que está ahora de moda, ¿cuál es? HIIT o el de fuerza. El HIIT. El de fuerza, ¿no? Pero ¿se entiende bien? Yo me pregunto muchas veces, ¿se entiende bien el entrenamiento de fuerza? Porque a lo mejor estamos intentando hacer algo que no está bien explicado, ¿no? El mundo del fitness ha visto lo de la fuerza y ha dicho, genial, porque yo gano dinero con esto, voy a intentar hacer que todo el mundo haga hipertrofia. Pero ¿la importancia es la hipertrofia o lo importante es la capacidad de generar esa fuerza independientemente de tus valores de masa muscular? Porque yo, con gente con obesidad, yo veo DEXAs y digo, esto gente no tiene problemas de masa libre de grasa ni masa muscular. De hecho, están por encima de la media. Entonces, ¿qué es? El problema a la hora de generar fuerza. ¿Cómo se entrena eso? ¿Haciendo hipertrofia? Sí, bueno, si aumentamos la sección transversal del músculo, está claro que vamos a ganar fuerza. Pero ¿hay otros entrenamientos que son mejores? ¿Podríamos priorizar sobre otros? Yo creo que sí. ¿Sabes? Yo creo que sí. Yo creo que tendríamos que poder difundir esto. Oye, vamos a trabajar a alta velocidad, con la intención de trabajar a la mayor velocidad posible. Que esto es importante. La intención de vamos a trabajar en algunos momentos con cargas elevadas porque queremos trabajar el SWB audio capture not registered. Entonces, esto yo creo que a la gente no le llega. ¿Y esos entrenamientos serían efectivos también para la pérdida de masa grasa? Sí, porque al final lo que estamos buscando es una restricción calórica más un tratamiento como en el cáncer que sea coadyuvante para mejorar la calidad del músculo. Es decir,
que esto es lo que ahora hay que estudiar mucho, es decir, qué capacidad mitocondrial tienen esos músculos para hacer todas las funciones que tienen que hacer. En la persona con obesidad que tiene baja condición física, lo que se están viendo es que tiene poca capacidad de generar fuerza, poca capacidad de generar potencia, un aumento de la fatiga y eso hace, pues, por ejemplo, que tenga disminuidos los niveles de la sensibilización de los canales de calcio o que tengan poca capacidad glucolítica, ¿vale? Entonces, claro, todo esto afecta a la capacidad contráctil. ¿Se puede mejorar con ese entrenamiento? Muchísimo, muchísimo. Claro, el problema que podemos llegar a tener ahí es que la gente, como es muy cortoplacista, quizá hay tipos de entrenamiento que están más enfocados a la pérdida de grasa porque inducen un mayor gasto calórico que el propio entrenamiento de fuerza. Entonces la gente no ve los resultados instantáneos y puede decir, esto está bien para ganar calidad de movimiento y para ganar la función muscular, pero yo no pierdo peso. Entonces, si no lo ve en la báscula, la gente, como no lo sabe, o sea, si tú vas a hacer un programa de pérdida de peso de un año, esto es muy importante, pero es que la gente lo necesita tocar. Pero necesitamos también convencer a la gente que necesita tiempo. Es decir, por eso te digo que nosotros, a ver, yo sé que va a haber gente que me va a ver aquí que me va a decir, este tío está como una cabra, que luego en la vida real no se puede hacer un trabajo de un año. Y yo digo, joder, yo quiero intentarlo. Me pasó también con la empresa, la gente me decía, no te van a pagar 6 meses. Oye, pues pagaban y lo pagaban y había gente. Y entonces se podía haber hecho, se pueden hacer muchas cosas. Otra cosa es SWB audio capture not registered. Entonces, muchos médicos, el otro día en la Sociedad de Medicina de Precisión nos decían, pero ¿a quién puedo acudir? ¿Cuántos de vosotros hay que entrenar de esa manera? Pues oye, hay que subir el nivel. Nosotros también tenemos que subir el nivel. Es decir, cuando vemos entrenadores buenos como Íñigo San Millán o cuando vemos entrenadores, Pedro, por ejemplo, que tienen niveles de conocimiento muy altos, hay que subir ese nivel. O Esther, por ejemplo, que está aquí viendo, Esther es preparadora física o tú, ¿no? O sea, aquí todo el mundo habla de Pedro, Esther, Íñigo, y aquí ¿qué pasa? No, escucha, pero Javi. Cuando tú llegues a una persona tienes que saberle comunicar lo que quieres y tú no le vas a poder explicar la mitocondria ni nada, pero sí que tienes que tener conocimiento de por qué quieres hacer ese tipo de ejercicio. Entonces, hay mucha gente que dice, pero ¿esto para qué? Pues ¿para qué velocidad? Oye, pues a lo mejor tú se lo explicas muy sencillo, pero tú tienes que tener todo el conocimiento de por qué quieres trabajar a altas velocidades, ¿sabes? Y no le tienes que explicar, oye, si hay un cambio de fibras en la estructura de las fibras tipo 1, las fibras tipo 2 en obesidad, y si las fibras tipo 2 son más glucolíticas, y entonces tú tienes que saber, ¿y por qué son más glucolíticas? Si hay una deuda de oxígeno, ¿cómo haría el músculo? Pues tú todo eso lo tienes que plantear. Ahora, tú te lo tienes que transferir a una persona con un lenguaje sencillo. Es decir, vamos a trabajar de esta manera. ¿Va a perder peso? Claro que va a perder peso. Si eso tiene mucho que ver con la alimentación y con la parte psicológica de saber decir que no y una cierta disciplina, ¿sabes? Entonces, y luego el entorno que tengamos. Pero el entrenamiento creo que lo podemos mejorar mucho y sobre todo el mantenimiento, enseñar a la gente cómo tiene que seguir haciendo ejercicio. Porque claro, si se acostumbran a entrenar solo con nosotros, cuando terminan los programas con nosotros, ¿qué hacen? Correcto. SWB audio capture not registered. Los pocos estudios que hay que hacen intervenciones a largo plazo. Sí. Buscas estudios. Hay clínicos que hacen una intervención nutricional o de ejercicio de más de un año y es que cuesta mucho encontrarlos. Es que, primero porque son recursos económicos y posiblemente si la gente se mantiene... El problema que yo le veo a la investigación es que también hay una parte que está sesgada porque la gente que entra a la investigación sabe que está en una investigación y sabe que tiene un inicio y un fin. Entonces, por lo tanto, el otro día veía una publicación de Amaya Jimeno que están haciendo el estudio post-COVID, ¿no? Y dicen, incluso en Semana Santa están viniendo a entrenar. Y yo digo, ¿cuánta gente de esa, si no estuviera en el estudio, iría a entrenar? Sí, ¿sabes? Sí. Porque luego cuesta mucho, porque hay cosas... tú sabes que dices, oye, mira, te comunicas con tu pareja y dices, oye, que voy a entrar a un estudio, me tienes que echar una mano porque a lo mejor ahora tienes una responsabilidad con unos investigadores. Lo que tenemos que enseñar a la gente es que tengan una responsabilidad con ellos mismos, porque vosotros pensarlo. Yo, por ejemplo, Adri lo ha dicho antes, yo hay veces que no me muevo.
la responsabilidad es suya. Él Sí, sabe sí, perfectamente, él sabe perfectamente que se tendría que mover. Entonces, él tiene que buscar esos huecos independientemente del trabajo que tenga. Porque sabe que es bueno para él. Ahora, ¿es difícil? Sí, pero hay que gestionar el tiempo y hay que tener comunicación y luego ver un poco las tareas. A veces creemos que tenemos muchas tareas, pero no hemos hecho un listado para saber cuál podemos sacar, cuál es más importante, cuál es menos importante. Y, oye, al final, la escala de valores, ¿qué valoran más? ¿Tu salud y la gente dice, ya, pero es que yo tengo que ganar dinero? Pues yo digo, pero vale, pues por ejemplo, yo hoy me he levantado y mientras estaba estudiando, pues cada 20 minutos me paraba, hacía unas series y hacía el ejercicio. ¿Por qué? Porque yo sabía que hoy no iba a poder hacer SWB audio ejercicio. capture not registered. Que sí, pues lo que falta es que ahora esa conciencia se difunda, como estamos diciendo, y que la adherencia a los programas a largo plazo pues se mantenga. O sea, el largo plazo, fíjate que cuando veis los artículos de mantenimiento del peso perdido, hay uno que es muy bonito, que yo he publicado alguna imagen. Me está llamando mi mujer para ir a cenar. Espera un momentito, que voy a cortar porque es que si no... Un momentito, que voy a contestarla, que si no luego me cae, ¿eh? Espera. Tranquilo. Nosotros que queríamos escucharlo. No, lo he colgado. Me llamará otra vez. Nada, pues si quieres, no te preocupes. Ya, vete con tu mujer, que estás todos los días con ella, y déjanos a nosotros. No te preocupes. Que lo que te decía era que en los artículos de mantenimiento ellos lo hablan como un muelle que es como un estresor, y ese estresor está condicionado por muchas cosas, pues el tiempo, la familia, el dinero, pero todo eso luego ellos lo hablan con la gestión de los conflictos. Es decir, tenemos que aprender a gestionar esos conflictos porque van a aparecer. Yo qué sé, si en un momento puntual pues ahora con el COVID se te muere un familiar y lo que hacemos es la ansiedad me hace que yo coma y yo no he aprendido esos patrones, voy a coger peso. Evidentemente. Entonces, eso es lo que hay que aprender, eso es lo que hay que enseñar, eso es lo que la gente debería querer aprender, ¿sabes? Pero tenemos la sociedad del cuerpo, entonces tiene que haber una parte de autocuidado, de decir, no, vale, yo me veo bien independientemente de que me vea con un peso un poquito más elevado, pero estoy haciendo el ejercicio que debo hacer, estoy comiendo como debo hacer, y si como algo a lo mejor que no esté bien, no pasa tampoco nada. SWB audio capture no se agobien, not porque hay gente que se registered. agobia mucho y ese agobio le lleva a un problema psicológico. De hecho, uno de los grandes problemas que yo veo en nuestra profesión es que como el ser humano se mueve entre extremos, hay mucha gente que va con obesidad que llega un momento que se va al otro lado y empieza a haber un problema de trastorno de la conducta porque tiene miedo otra vez a engordar. Sí. ¿Vale? Entonces, eso es otro problema. Y es un problema que nosotros como profesionales tampoco queremos. Pero claro, si solo vendemos el antes y el después, puede ocurrir. Yo no sé si esa persona ha tenido ese problema de antes y después y le he dejado con un problema psicológico peor todavía. ¿Sabes? Por eso me gustan los programas a largo plazo, porque ahí eres capaz de ver muchas cosas, porque conoces mejor a la gente, porque le puedes dar respuesta mayor. Es decir, porque tienen más capacidad para poder cambiar. Al final también uno de los factores yo creo a estudiar y a tener muy en cuenta es el de la adherencia, porque evidentemente, sobre todo para los programas a largo plazo, la adherencia es básica. Y en esto Mario siempre lo comenta con sus clientes, sus pacientes, que es muy difícil los que mantienen el programa de entrenamiento a largo plazo. Y es personas con cáncer que supuestamente, entre comillas digo, son los que más lo necesitan. Yo sigo diciendo que es un tema de educación, porque la gente no sabe la importancia que tiene el ejercicio y nunca lo ha hecho, entonces siempre le cuesta mucho. Entonces, como el ejercicio al fin y al cabo es un estresor, cuesta y cansa y duele, pues... Sí, pero bueno, yo creo que también pasa lo mismo, por ejemplo, con la quimioterapia, que duele, cansa y es fatigante y la gente no la deja de... Pero a lo mejor es un problema nuestro de comunicación, es decir, a lo mejor el oncólogo todavía no cree lo suficiente. SWB audio capture por eso, not registered. No todos lo conocen como... Sí.
¿sabes? Vosotros habéis hecho un congreso de ejercicio sobre todo enfocado al médico, al oncólogo, y vosotros habéis visto cómo lo ven o qué dudas tienen, o por ejemplo, hoy Lucía nos lo decía, ¿no? Dice, pues hay todavía gente que no cree en ello. Y yo les sentí, ¿eh? Hay extremos, gente que es totalmente, poquitos, totalmente el ejercicio y el cáncer, o sea, el ejercicio para el paciente oncológico o para cualquier otra patología, y la gran masa que no son conscientes de la importancia, creo yo. Claro, yo creo que tenemos que ganar un poquito de peso y luego también y ser humildes, que el ejercicio es lo que es y que, bueno, pues que a lo mejor lo que estamos haciendo es un poco más a nivel social y para que la persona se encuentre bien a nivel psicológico, que la intensidad que le estemos dando, que no llega al mínimo como para generar una adaptación. Sí, absolutamente. Javo, si te tienes que ir... No, ya he escrito por WhatsApp, no os preocupéis. Yo quería poner un vídeo que me has mandado tú antes, Javo, no sé si nos lo van a dejar ver, lo voy a poner y ya lo comentamos y ya si queréis para terminar, ¿vale? A ver. Voy a ver si puedo. Yo a lo mejor no puedo verlo en directo, pero... Sí, a ver. Aquí tendrían que salir nuestras caras, pero no salen porque eso, pero si queréis comentamos esto y... ¿Pero se está viendo? Sí. Ah, que yo no lo tengo aquí en el móvil y se me ha quedado en el como Twitch por lo menos sí. Lo que pasa es que no se escucha. Ah, pues si no se escucha tampoco. Bueno, yo lo tengo silenciado. Espérate. SWB audio capture, No sé si la not gente lo está registered. Sí, se está escuchando. ¿Cuál has puesto? ¿El que sale de negro? El de las respiraciones, sí. Ah. Sí se escucha. Me voy a meter otra vez porque se me ha quedado a mí como bloqueado. Bueno, ya... Ah, vale. O sea, bueno. ¿Qué opinas después de una persona que estudia tanto como tú? ¿Cuáles son los procesos de pérdida de peso? Cuando sabes lo difícil que es perder peso, después que te salga una persona en Antena 3, en Telecinco, diciendo que haciendo respiraciones vas a poder perder peso de forma casi milagrosa, o que hay gente que vende remedios totalmente caseros que sabemos que no funcionan para perder peso, ¿tú qué sientes? Pues a mí me da a veces pena por cómo engañan a la gente, ¿sabes? Es decir, me da pena, ¿vale? Porque, bueno, pues eso, ves que están jugando con gente que tiene a lo mejor un problema que no ha conseguido atajarlo o ha estado trabajando con profesionales que no han sabido dar con la clave, que a veces es difícil dar con la clave porque el metabolismo pues es complejo, la gente lleva mucho tiempo a lo mejor en una situación de riesgo o con un problema metabólico grave y entonces en poco tiempo pues es fácil conseguir engañar a la gente. Si yo te dijera ahora que con el método Javi, con 4 semanas voy a conseguir que pierdas 4 kilos en una semana, pues tú dices, oye, guay, genial. Entonces yo te hago una restricción calórica loca, te pongo a hacer ejercicio y a lo mejor ese tiempo lo consigues, pero ese largo plazo no va a existir nunca. Entonces, yo creo que esto, vendehumos va a haber siempre. Vendehumo va a haber siempre. A mí me molesta, porque claro, yo lo veo, me meto incluso dentro para ver qué dicen y digo, es que SWB audio capture, not registered. Pero, ¿qué haces? No sé, que yo no sé qué se puede hacer ante esto. No sé si Pedro J. Benito antes se dedicaba incluso, hacía denuncias a productos de la teletienda que... Hay formas, pero claro, si tú tienes que estar trabajando, que vas a estar dedicado a hacer denuncias y sin saber si vas a tener una respuesta y además yo creo que es más beneficioso dar tú un servicio que consideres que es más interesante y que además sea diferenciador. Es decir, el golpe te lo puedes dar porque decir, ¿quién va a querer un programa de un año? Que tiene un coste, es lógico, tiene un coste. ¿Quién lo va a querer? Pues oye, que llegas a 20 personas, pues sí, esas 20 personas que tomen la decisión y ya está, y que se mantengan en ese cambio, porque creo que la gente sí que ha aprendido, o un porcentaje de gente ha aprendido que la salud es una cosa diferente a la estética.
¿sabes? Entonces, creo que eso es un cambio importante y que yo voy a intentar potenciar y voy a llegar hasta donde pueda y sin tampoco creer que soy un Superman. Voy a llegar a la gente que quiera escucharlo y el que lo quiera escuchar bien y el que no, pues oye, pues hay otras cosas y hay otra gente y hay otros profesionales, ya está, no pasa nada, ¿sabes? Ahora, esto para mí es un engaño. O sea, yo me gustaría poder denunciarlo, pero cuando yo te lo mandé, yo dije, no pongas la cara porque esta gente luego además te buscan, te denuncian porque le has puesto el vídeo o cosas así, ¿sabes? Porque solo trabajan a base del miedo, ¿sabes? Esta persona pues tiene eso de las respiraciones, pero te hace una dieta cetogénica. Bueno, ¿Qué funciona? ¿La dieta cetogénica o eso? Como ya ha quedado claro que me lo has enviado tú, pues la denunciaría para ti. Y lo ha puesto No, Javi, ya no tenemos a nada. mí me lo puso, a mí me lo mandó Javi Morales. Todavía no cierran el canal. Imagínalo. A mí, de hecho, las respiraciones yo creo que es el método que mejor funciona, así que no temo nada. SWB no sé qué audio estaba leyendo capture por aquí. not No sé, registered. a ver, yo creo que esto va a estar siempre, ¿sabes? Y esto es el caso extremo, pero luego también tenemos nosotros como profesionales gente que hace lo mismo, ¿sabes? Es decir, que tampoco nos podemos ir a alguien de humo, sino que alguien que incluso que tiene conocimiento está vendiendo algo que a lo mejor no es lo mejor del mundo, ¿sabes? Bueno, pues hay gente que tiene que vivir y el valor del dinero está por encima de sus otros valores de, pues no sé, de criterio, de sentido común o lo que sea. Absolutamente. Ahí pensando, tenía aquí apuntadas algunas preguntas que te quería hacer. Una de ellas es que a la hora de la pérdida de peso y la nutrición, que aunque no es tanto el ejercicio que en nuestro campo, pero bueno, sí que importa, es que hay personas que se basan en la teoría CICO, que es que solo importan las calorías que entran y las que salen y que si hay un balance energético negativo, pues pierdes peso. También hay otras tendencias, pues como por ejemplo la de la teoría o el modelo de los carbohidratos y la respuesta insulínica, que lo que dice es que no importan tanto las calorías, sino de dónde vengan y que si hay picos de insulina, pues eso favorecería la acumulación de grasa, etcétera. ¿Hasta qué punto crees que importan las calorías o hasta qué punto crees que importa de dónde vengan esas calorías? Pues las dos creo que son importantes, es decir, creo que al final hay muchas cosas estudiadas que haciendo una leve restricción de lo que comemos y si podemos gastar más, pues va a hacer que haya una pérdida de peso. Ahora, la pregunta posiblemente es ¿qué respuesta va a tener el cuerpo ante eso? Yo creo que una dieta muy restrictiva, pues el otro día lo hablabais también de 800 kilocalorías o 900, yo creo que eso tiene una respuesta fisiológica en el cuerpo a largo plazo que yo no creo que sea buena. Es decir, que creo que es mejor tener un flujo de energía elevado con una buena calidad de la alimentación que te dé los macronutrientes y los nutrientes necesarios para hacer SWB todos audio los procesos capture not y hacer registered. una restricción, pero con flujo de energía alto. Es decir, que si la persona está consumiendo 3.000 kilocalorías, vale, pues vamos a bajarle a 2.000, que ya son, y vamos a aumentar su gasto energético con un tipo de ejercicio, pues la actividad física diaria que sea como base, genial, pero luego vamos a hacer algún tipo de ejercicio, pues eso, o de fuerza o de intensidades altas siempre que pueda, ¿vale? Porque al fin y al cabo, claro, la intensidad es el motor de la producción de energía, pero tenemos que adaptar al cuerpo para que sea capaz de generar esa energía. Ya hemos visto que hay gente con obesidad que no es capaz de generar esa energía, posiblemente por esa disfunción mitocondrial. Pues hay que ir poquito a poco para que tenga más capacidad, ¿sabes? Pero la intensidad en algún momento tiene que llegar y tiene que ser alta. Vale. Pero lo que es la alimentación, y lo que es la alimentación, para mí el tema de la restricción creo que funcionan, pero no severa, porque luego hay un aprendizaje del sistema nervioso, ¿vale? Es decir, que esa carga alostática que va a tener ya es importante. Y luego, por otro lado, los nutrientes, pero está claro que el Super Size Me que era el programa ese que comía tanto, claro, era una persona que ya había sido deportista. ¿Qué repercusión tiene en alguien que es sedentaria? O sea, es igual. O sea, hay muchas dudas y todavía hay muchas cosas que hay que estudiar y hay que trabajar. Yo creo que hay que intentar comerlo intentar evitar ultraprocesados, porque eso ya se sabe que son más perjudiciales. Pues oye, la gente dice, quiero cosas sencillas, elimina todo lo que puedas. Pero si lo metes de alguna manera que no te agobie,
pero intenta eliminar todo lo que puedas los ultraprocesados. Y luego intenta moverte, actividad física total diaria, siempre que puedas, todo lo que puedas, intenta moverte, todo lo que tú puedas. Y luego mínimo 2-3 días de ejercicio SWB con audio una intensidad capture lo not suficientemente registered. elevada como para generar adaptaciones. Y esa variedad, esa intensidad depende de cada persona. O sea, estamos aquí 4 personas, si nos metemos en un cicloergómetro, posiblemente nuestro punto, a lo mejor para Adri son 100 vatios porque eso es un matao, para ti a lo mejor son 400 vatios, o bueno, 400 son mucho, pero a lo mejor 250 o 300 vatios, y para mí, pues 175. Entonces, cada uno va a tener una intensidad. Eso sí que es lo que hay que controlar, supervisado, y ese es el punto importante del trabajo del ejercicio, ¿sabes? Sí, totalmente de acuerdo. Que tiene que ser cosas más generales, como por ejemplo lo que has dicho, de evitar ultraprocesados, tal, y... Ese punto, Pedro, ese punto haría muchísimo ya, ¿eh? Yo siempre abogo, Óscar, que nos estaba escuchando antes, Óscar, justo hablábamos sobre esto, que yo creo que los mensajes poblacionales deben ser mucho más sencillos, como esto que estás comentando, que son muy efectivos ya y... O sea, como puntos, intenta eliminar los ultraprocesados todo lo que puedas. Intenta tener o seguir un ciclo de luz lo más acorde a la franja horaria que tienes y el sueño, que eso no hemos hablado, pero que es importante. Hay gente que duerme 5 horas, Sí. ¿vale? Pues intenta dormir 6 horas, 7, y que significa que de calidad, es decir, que no sean movidas, que no te levantes 500 veces. Y luego el ejercicio, ya te digo, que sea, pues eso, 2-3 veces con intensidades lo suficientemente elevadas como para generar una adaptación. Sí, porque eso... si haces eso... Y creo que también hay un punto muy importante que lo estamos empezando también a conocer últimamente, que es el horario de cuando hacemos todas estas actividades, porque si tienes una restricción calórica pero comes a las 2 de la mañana, pues muy poco sentido tendrá esto. Yo creo que, y se está viendo que en programas de pérdida de peso, el éxito de programas de pérdida de peso van asociados a SWB audio de capture alimentación más not tempranos, registered. incluso antes de las Sí, 6 eso de la tarde. lo hablaba Marta Baroulet, y la verdad es que tiene estudios muy interesantes también en eso. Creo que, por eso te digo que todavía hay mucho conocimiento por ir descubriendo y demás, ¿no? Lo que pasa es que, claro, igual, ¿cuándo sería mejor entrenar? ¿Mañanas o tardes? Que es la gran pregunta. Pues oye, cuando pueda la persona, porque hay gente que por la mañana no puede. Pero si puedo por la mañana, pues oye, primero ya te la has quitado, los niveles de insulina varían, te encuentras con mucha más vitalidad, yo qué sé, es que tienes muchos beneficios. Si puedes por la mañana, pues por la mañana, ¿sabes? No te activas tanto para poder luego descansar mejor. Pero claro, la gente está entrenando a las 9 de la noche o a las 10 y luego tiene que ir a casa y cenar. Pero hace poquito un estudio muy chulo que lo compartí otro día con Adri, que decía, para un tipo de tumor del sistema nervioso central, no recuerdo el tipo de tumor, que la quimioterapia por la mañana era más beneficiosa que cuando se lo infundían por la tarde a los pacientes. Ya me ha fastidiado el artículo de esta semana. Nada, tranquilo. El tema de los ciclos circadianos es una pasada, ¿eh? Sí. Y creo que lo conocemos súper poquito. Es decir, que creo que es otro campo para ir adentrándonos y ir trabajando y tratando patologías con esa variable, que a lo mejor no estaba tan metida antes. Es decir, oye, ¿qué es mejor? ¿Un tratamiento por la mañana? O imagínate, un tratamiento de fuerza, o un ejercicio con una intensidad tal, y la quimio por la mañana, o un ejercicio por la tarde y luego quimio por la tarde. ¿Qué diferencias habría? Pues posiblemente habría. Pues son cosas que se tienen que tener en cuenta, sí. Bueno, pues si os parece, ya que tu mujer tiene toda la razón y que es a cenar pronto. Yo hice no solo. Pues, ha sido un placer, Javo, tenerte aquí. Agradecerte mucho que hayas venido. Es un tema sobre el que estaríamos hablando horas y horas. SWB audio capture un poco más not del registered. aspecto psicológico y social de la obesidad, que creo que es un tema que es el principal punto en el que fallamos. Personalmente yo creo que ese es el principal punto que no le damos suficiente importancia. Pero podríamos hablar contigo otras 2 horas de mecanismos fisiológicos, otras 2 horas de entrenamiento. Si algún día queréis hablar más de entrenamiento, que yo muchas veces digo, si es que yo a veces hablo más de cosas que no de entrenamiento, y a mí lo que me gusta es el entrenamiento. O sea, que si algún día queréis que hablemos de entrenamiento, os invito yo al mío y hablamos. Pues cuenta con ello, porque vamos, ya te digo que se nos han quedado muchas cosas en el tintero y que estaríamos preguntándote un montón de cosas. Cuando queráis. Absolutamente. Así que muchas gracias a
a Bueno. ti por atendernos y a todos nuestros oyentes. Y que siempre, como decimos, pues esperamos vuestras preguntas, vuestras opiniones, nos propongáis gente que queréis que traigamos aquí, temas que queréis que tratemos. Así que os esperamos el próximo lunes. Un saludo. Saludo. Muchas gracias por La todo, semana Javi. que viene tenemos a Aitor Biribay, por si os queréis agendar ese lunes, ¿vale? Aquí estaremos. Muy Gracias bien. por todo. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao, chao.